descubriendo la increíble transformación oculta de Manchester. Pobrezas, borracheras y esperanza. El aire de Manchester se mezclaba con un frío que calaba los huesos, mientras Manuel, con sus 35 años bien llevados, dejaba la fábrica detrás de él. Los edificios grises y la lluvia constante parecían reflejar su estado de ánimo. Un muro de desilusión. Cada jornada en la línea de producción era una lucha silenciosa, un constante tira y afloja entre su deseo de avanzar y la penumbra que lo envolvía. El salario apenas alcanzaba para llegar a fin de mes, y la presión de ser el hombre de la casa lo aprisionaba. La realidad era implacable, y él se sentía atrapado en un laberinto del que parecía no haber salida. Al caer la tarde, se refugiaba en un pequeño bar del vecindario. Las risas y camaradería llenaban el ambiente, pero a Manuel solo le ofrecían un falso sentido de pertenencia. Se sentaba al fondo, pidiendo un vaso tras otro, intentando ahogar las aspiraciones que se desvanecían con cada trago. La imagen de su esposa e hijos aparecía en su mente, justificada por la necesidad de trabajar duro, de cumplir con lo que la sociedad esperaba de él. Pero la euforia momentánea de la bebida solo le dejaba un sabor amargo. Una tarde, mientras se quejaba en voz baja a la barra, un anciano entró al bar. Era don Luis, un profesor con una mirada sabia que capturó la atención de todos en la sala. Después de un rato, se acercó a Manuel, y al escuchar su historia, las palabras del anciano comenzaron a sacar a relucir el fuego olvidado en su interior. Aquella pasión por la enseñanza, por el conocimiento, resurgió con cada conversación. Pero en su corazón, el orgullo chocaba contra la responsabilidad, creando un torbellino de emociones que le impedía tomar decisiones. Se sentía dividido, seguir en la rutina segura o aventurarse hacia lo desconocido, donde podría fallar o perderlo todo. Un día, mientras revisaba algunas cosas en casa, encontró una carta de su abuelo, un educador de renombre en su pueblo. Las palabras escritas años atrás lo golpearon con fuerza. «Nunca dejes de buscar el conocimiento», decía el papel amarillento. ¿Podría él, un obrero trasladado a un país extranjero, seguir el legado de su abuelo? La posibilidad de abrirse a una nueva realidad empezaba a tomar forma, pero un grillete de responsabilidad lo mantenía pegado a la tierra. Su familia lo necesitaba, y él, como buen hombre de casa, no podía permitir que su ambición personal interfiriera. Sin embargo, la llamativa idea de la enseñanza se instalaba en su mente, resonando en sus pensamientos más íntimos. Un evento clave surgió. Una conferencia educativa importante que podría ser la plataforma ideal para lanzar su carrera. Pero la fecha coincidía con un apremiante problema financiero en casa. El dilema era enorme. ¿Debería enfocarse en su carrera y arriesgar el bienestar de su familia, o seguir sacrificando sus sueños en pro de un futuro más incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía como una sombra detrás de él. Manuel se debatía entre la urgencia de ser un padre presente y su creciente deseo de romper el ciclo de pobreza, de ser un ejemplo de superación para sus hijos. Cada noche que pasaba sin una decisión se tornaba en una condena. Cada vaso que vaciaba, cada mirada perdida por la ventana del bar, intensificaba el clamor en su interior. En ese instante de duda, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba, y que tomar una decisión significaría enfrentarse a una vida nueva, o quedar atrapado para siempre en su realidad opresiva. La presión lo aplastaba, pero en su interior, la chispa de la esperanza comenzaba a brillar con fuerza. En su corazón latía una pregunta que no podía ignorar. ¿Lograría Manuel encontrar el camino hacia el cambio, o su miedo lo devoraría por completo?
Manuel se despertó aquella mañana con el mismo peso en el pecho, pero una pequeña llama ardía en su interior. La memoria de las palabras de su abuelo persistían en su mente, recordándole que el conocimiento era una herramienta poderosa. Sin embargo, frente a él se desplegaban dos caminos, el miedo a lo desconocido y la determinación por alcanzar una vida mejor. Esa jornada en la fábrica parecía interminable. La monotonía se apoderó de su cuerpo, pero su mente estaba distante, atrapada entre pasiones olvidadas y responsabilidades ineludibles. Mientras sus manos trabajaban en la línea de montaje, su mente se aventuraba en un viaje de reflexión profunda. La imagen de sus hijos correteando por la casa repleta de risas contrastaba con la oscuridad que le ofrecía el bar por las noches. Si continúo así, ¿qué legado les dejaré?, se preguntó. Aquella pregunta resonaba en sus pensamientos como un eco persistente. El día avanzó, pero la inquietud no se desvanecía. Tras el trabajo, en lugar de regresar al bar, se dirigió a una biblioteca local. Desde hacía años, no se adentraba en un lugar que le ofreciera los tesoros del conocimiento. Al entrar, se sintió como un náufrago encontrado por la luz. Las estanterías rebosantes de libros lo rodearon y por un instante se sintió invadido por la posibilidad de un futuro diferente. Hurgó entre los títulos, buscando algo que despertara aún más su interés. Encontró un libro sobre pedagogía y al abrirlo, se dio cuenta de que aquellas ideas fascinantes sobre la enseñanza eran exactamente lo que había anhelado toda su vida. Desde aquel día, Manuel encontró un nuevo refugio en la biblioteca. Cada tarde se dedicaba a leer y estudiar, descubriendo un mundo en el que cada página lo llevaba un paso más cerca de su sueño. La tensión que lo mantenía despierto por las noches comenzó a transformarse en preguntas más profundas. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido para ayudar a otros? ¿Qué tipo de docente me gustaría ser? ¿Cómo puedo motivar a los jóvenes a luchar por sus sueños? Estas reflexiones fueron su luz en la oscuridad, una brújula que lo guiaba hacia una vida llena de significado. Sin embargo, el desafío financiero no desaparecía. Las preocupaciones seguían acechando a su familia, los recibos acumulaban polvo en la mesa, y las llamadas de proveedores se convertían en un eco lejano en sus pensamientos. A pesar de este desasosiego, Manuel encontró en el aprendizaje un impulso para actuar. Empezó a planear su intervención en la conferencia educativa. Se dedicó a practicar su discurso con fervor, imaginando cómo podría inspirar a otros contando su propia historia de superación. El día de la conferencia llegó. Al mirar su reflejo en el espejo antes de salir, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala estaba llena, y al subir al escenario, observó las caras expectantes. Con cada palabra que pronunciaba, se percataba de que no solo estaba compartiendo su historia, sino también el mensaje de que se podía ascender a través del conocimiento. En ese instante, algo dignificante floreció en él. Manuel no solo se encontraba en la senda de su propio crecimiento, sino que también estaba creando una red de conexión con otros que necesitaban escuchar su experiencia. Al concluir su intervención, los aplausos resonaron en sus oídos, algo que jamás había imaginado experimentar. Sin embargo, en su mente aún había una sombra que lo acechaba, la incertidumbre sobre su próxima decisión. Esa noche, mientras regresaba a casa, Manuel se sintió vivo, pero también consciente de que pronto enfrentarían otra crisis financiera. Al entrar, vio la imagen de su familia reunida y se dio cuenta de que necesitaba más que pasión. Debía encontrar un modo de equilibrar su deseo de crecimiento personal con el bienestar de los suyos. La pregunta lo asaltó nuevamente. ¿Podría realmente avanzar sin sacrificar lo que más amaba? La dualidad lo perseguía, y sabía que el verdadero escalón hacia su transformación personal debía ser resuelto. Frente a la idea de un futuro abierto, la lucha interna se avivaba, y la verdad le golpeaba con fuerza. El camino hacia su auténtico yo apenas había comenzado. Cerrando los ojos, se cuestionó una vez más. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por alcanzar el cambio que tanto anhelaba? Cualquier decisión podría llevarle a lo inesperado, y lo que vendría podría cambiarlo todo.
El cielo amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Manuel. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, notó cómo sus manos temblaban. Poco a poco, el nerviosismo se transformó en determinación. Había decidido que ya no podía permitirse solo soñar. Debía actuar. Tenía que enfrentar la incertidumbre y encontrar una salida que le permitiera avanzar. Tras dejar la casa, la fábrica lo recibió con el mismo murmullo monótono de cada día. Sin embargo, esa vez un pequeño destello de esperanza iluminaba su mente. En lugar de ceder a la rutina, adoptó una nueva estrategia. Canalizaría su energía en buscar oportunidades inesperadas dentro de lo cotidiano. En lugar de desahogarse en el bar após la jornada laboral, hizo una lista mental de lugares donde podría ofrecer sesiones de tutorización. Podría trabajar como maestro particular en su barrio. El primer paso fue hablar con algunos padres de sus hijos en la escuela. Sabía que su situación económica era difícil para todos, pero también era un punto de conexión. Se acercó a un grupo de padres un día después de la clase, y con voz firme, les planteó la idea de clases extra para aquellos niños que necesitaban apoyo. Quería compartir su pasión por el aprendizaje. Para su sorpresa, su propuesta fue bien recibida, y recibió las primeras confirmaciones casi de inmediato. Aquella noche, en lugar de la botella de alcohol que normalmente lo esperaba en la mesa, se encontró sumido en los libros que había traído de la biblioteca. Estaba decidido a prepararse lo mejor posible. Cada página que pasaba le recordaba su propia historia. Cada desafío que había enfrentado lo dotaba de una perspectiva más profunda. La enseñanza, para él, se convirtió en un reflejo de su propia vida. Podría ser una luz para otros, así como el conocimiento había sido para él. Los días comenzaron a transformarse. Cada sesión de tutoría lo llenaba de alegría y propósito, y sus jóvenes alumnos no eran solo estudiantes, sino también un recordatorio constante de su propia infancia llena de curiosidad. A medida que avanzaba, sintió algo que no había experimentado en años: la capacidad de impactar en la vida de quienes lo rodeaban. Sin embargo, el camino no era fácil. La presión financiera seguía sobre sus hombros y cualquier error podría hacer tambalear su recién construida estabilidad. Los primeros pagos de sus clases fueron escasos, casi simbólicos, pero se aferró a la idea de que esto era solo el comienzo. Siguió buscando nuevas formas de expandir su pequeño negocio. Se animó a crear un cartel improvisado en su vecindario, ofreciendo su pasión y conocimiento a todos los interesados. El temor a fracasar lo asaltaba, pero como nunca antes, se hallaba envuelto en el impulso de construir su futuro. Con cada alumno que se unía a sus clases, su mundo se expandía y las oportunidades empezaban a ganar forma. Sin embargo, la noche anterior a su segunda semana de clases, una llamada de un proveedor interrumpió su rutina. Esa voz familiar, dura y fría, le recordó que las deudas continuaban acechando. La angustia y el miedo amenazaban su motivación. Manuel se preguntó, ¿sería capaz de enfrentarlo todo? ¿Podría equilibrar sus sueños con la dura realidad? La búsqueda de una salida lo llevó a una revelación inesperada. El conocimiento, ese motor del profundo cambio que había encontrado, se presentaba ahora también como una vía para la sanación de su propia familia. El dilema inicial de alcanzar un cambio verdadero se tornaba más vital que nunca. Y él lo sabía. Un nuevo reto se asomaba en el horizonte, y en medio de la incertidumbre que lo rodeaba, entendió que su potencial como educador podría ser también su salvavidas. Así, con determinación renovada, se preparó para el día siguiente, consciente de que este camino lo llevaría a enfrentar decisiones cruciales de su vida. La verdadera prueba no eran solo las dificultades externas, sino cómo se relacionarían con sus ansias de cambio. Esto solo era el inicio. Una voz interna le advertía que pronto tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino la oposición de quienes no creían en su capacidad, en su transformación. Había llegado el momento de desafiar las creencias que lo mantenían atado. ¿Sería capaz de romper sus cadenas y emerger como el hombre que su familia necesitaba? La siguiente jornada se presentaba como un desafío que lo probaría a fondo,
y podría revelar la verdad sobre su propio valor. La luz del nuevo día le dio la bienvenida a Manuel, pero por dentro, las nubes de incertidumbre seguían cerniéndose. Mientras se preparaba para las clases, reflexionó sobre lo lejos que había llegado en solo unas semanas. A pesar de sus logros, su mente no podía escapar de las deudas que lo rodeaban. Era un recordatorio constante de que disfrutar de un momento de paz era casi un lujo. Consciente de que cada sesión podría ser el punto de inflexión para su vida, tomó un respiro profundo y se dirigió al aula con determinación. Las primeras clases del día fueron un torbellino de energía. Los niños, con su curiosidad innata, no solo contenían su desbordante entusiasmo, sino que lo contagiaron. Las lecciones eran dinámicas, y Manuel disfrutaba integrando técnicas que no solo facilitaban el aprendizaje, sino que también despertaban en ellos la creatividad. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, palpitaba la ansiedad. Mientras más alumnos se unían, más creía tener el poder de cambiar sus vidas, pero también el peso de las expectativas que esto conllevaba. Después de las clases, Manuel decidió que debía reforzar su habilidad como educador. Se inscribió en un curso de pedagogía en línea, un paso que requería disciplina y sacrificio. Cada minuto libre que poseía se convirtió en una oportunidad para aprender. La piel de búfalo que había desarrollado en el trabajo de la fábrica no era suficiente. Necesitaba herramientas más sofisticadas para transmitir su pasión. Sin embargo, las largas horas de estudio robaban el tiempo que solía dedicar a prepararse para las tutorías. Se debatía entre la necesidad de crecer y los riesgos de desatender a sus estudiantes. El desasosiego creció y en el silencio de la noche se encontró cuestionando su capacidad. ¿Realmente podía ser el faro de conocimiento que sus alumnos necesitaban? Semanas antes, su vida había girado en torno a una rutina monótona, pero ahora estaba atrapado en un ciclo de inquietud. La presión se intensificaba y su enfoque se desmoronaba ante la posibilidad del fracaso. Si no lograba equilibrar sus responsabilidades, ¿qué sucedería con la esperanza que había comenzado a construir? Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada para dar una charla en la escuela, una de esas celebraciones que procuran inspirar a otros. Al principio, el mero pensamiento de hablar frente a un público lo sobresaltó. Su mente comenzó a formular excusas, pero luego lo entendió. Esa era su oportunidad de demostrar no solo a los demás, sino más importante aún, a sí mismo, que había dominado su propio miedo. La chispa de su motivación renació, y no podía dejar pasar esa posibilidad. Mientras se preparaba para la charla, comenzó a plasmar en papel su historia. Una historia de lucha, de errores y de redención. Cada palabra se transformaba en un testimonio vivo de su viaje. Mientras se adentraba en la escritura, descubrió nuevos matices de su propia experiencia, el papel de la perseverancia, la importancia de los fracasos y la transformación que había engendrado en su vida. Se dio cuenta de que compartir sus adversidades podría ser la clave para galvanizar el interés de los padres y solidificar su posición como educador en la comunidad. El día de la charla, el aula estaba repleta, y la presión era palpable. Un sudor frío recorrió su espalda. Mirando a la audiencia, comprendió que esa no era solo una oportunidad para él, sino una semilla de esperanza que podía plantar en otros. Al comenzar su discurso, las palabras fluyeron con sinceridad, y cada relato resonaba como un eco de su propia supervivencia. Era más que una simple presentación. Era un acto de liberación. Sin embargo, al salir del aula, sobrevino una nueva preocupación. ¿Podría realmente sostener esa transformación? ¿Sería capaz de inspirar a otros sin perder su norte? El camino hacia el crecimiento personal estaba lejos de terminar. Con cada nuevo reto, el horizonte se oscurecía con dudas, y lejos de ser un destino seguro, su presente se estrellaba contra la posibilidad de fracasar, donde más deseaba triunfar. De repente, una conversación casual con uno de los padres de sus alumnos comenzó a gestar un nuevo proyecto que podría ampliar su visión. ¿Qué pasaría si organizáramos un club de lectura en el barrio?, le sugirió. Esa pregunta resonó profundamente, llevándolo a un nuevo cruce de caminos.
La iniciativa prometía abrir una puerta hacia una comunidad más fuerte, pero también le planteaba un nuevo desafío. El tiempo y los recursos estaban limitados. Manuel se dio cuenta de que, para avanzar, tendría que reinventarse una vez más. La sombra de sus viejos miedos se alargaba, pero no podía permitir que lo frenara. Una decisión lo aguardaba: dar un paso hacia lo desconocido o quedarse atado a su zona de confort. La idea de la reunión daba vueltas en su cabeza, un puente entre sus aspiraciones e incertidumbres. ¿Sería este el momento de lanzar la iniciativa que transformaría su entorno, o un nuevo tropiezo esperando a suceder? La transformación que deseaba no se encontraba en una sola acción, sino en cada paso que atreviera a dar. Con determinación, miró hacia adelante, sabiendo que su futuro dependía de su capacidad para cruzar ese nuevo umbral. El despertar de Manuel en la mañana siguiente fue acompañado por un renovado sentido de propósito. La idea del club de lectura danzaba en su mente, aparentemente simple, pero cargada de significado. A medida que se preparaba para el día, bueno o malo, comprendió que la verdadera incertidumbre no residía únicamente en los recursos o en el tiempo, sino en su disposición a aceptar el reto. El aula se convirtió en su laboratorio de ideas. Más allá de los libros de texto, Manuel comenzó a esbozar estrategias para el club. Cada sugerencia giraba en torno a cómo hacer la lectura atractiva y accesible. Mientras interactuaba con los estudiantes, notó que muchos de ellos apenas habían tenido la oportunidad de descubrir la magia de la lectura. Su propia infancia, marcada por historias contadas al calor del hogar, se convirtió en un motor de inspiración. Las preguntas surgían en su mente, cada una más pesada que la anterior. ¿Cómo podría motivar a las familias? ¿Qué tipo de literatura resonaría con ellos? El tiempo se desvanecía mientras gestionaba inventarios de libros, encuestas entre alumnos y análisis de sus propios momentos de duda. Paulatinamente se forjó una imagen del que podría ser su enfoque. Un club que no solo fomentara la lectura, sino que también cultivara la conexión entre el hogar y la escuela. A medida que avanzaba en su planificación, la presión sobre sus hombros se intensificó. En su mente retumbaban sus viejos temores. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no lograba atraer a los padres? O peor aún, si los niños sentían que había decepcionado sus expectativas. Sin embargo, en esos momentos de desasosiego, comprendió que cada paso era en sí mismo un acto de valentía. Aunque la duda aún coqueteaba con él, estaba dispuesto a desafiarla. Decidió probar sus ideas con un grupo de estudiantes de confianza, antes de presentar la propuesta a sus colegas y padres. Se reunió un sábado por la mañana, un día que, en el pasado, habría sido ideal para descansar, pero que ahora se significaba como un nuevo comienzo. Con cada página que compartían, las risas llenaron el ambiente, evidenciando que la lectura no tenía que ser una tarea aburrida. Ante sus ojos, los niños comenzaban a desbordar creatividad, a elaborar sus propias historias, a discutir personajes y tramas. Por primera vez, Manuel vislumbró lo que podría ser aquel club. Un refugio, un espacio seguro para la expresión y el crecimiento. Sin embargo, en el curso de la reunión, un niño levantó la mano y preguntó: ¿Y si no tenemos libros suficientes? Esa pregunta fue un gancho afilado que atravesó el velo de optimismo en el que Manuel se había involucrado. La realidad de sus recursos limitados se le presentó con crudeza. En un instante, la duda volvió a instalarse, desdibujando la claridad que había cultivado. Salió de allí transformado, pero también con la sensación de estar al borde de un precipicio. El club de lectura era más que una simple actividad. Era el reflejo de su propia lucha, de sus deseos y de sus miedos. Si no lograba superar este obstáculo inicial, la verdadera pregunta se hizo presente en su mente. ¿Era realmente capaz de cambiar algo significativo en su entorno? El fin de semana le trajo a Manuel una serie de conversaciones que le permitieron vislumbrar diferentes oportunidades. Hablar con amigos y colegas le dio pie a nuevas ideas. Quizás no necesitaba tener una biblioteca en su aula, pero sí aliados que compartieran su propósito. Comenzó a contactar a antiguos compañeros, a organizadores de eventos locales, a ver quién podría estar interesado en apoyar su iniciativa. A la vez,
trabajaba en el curso de pedagogía, donde comenzó a ver las conexiones entre su nueva pasión y la teoría pedagógica. Aquello no solo alentó su crecimiento profesional, sino que también reavivó su pasión por la enseñanza. Con cada clase, sus habilidades se pulían, y se percató que cada conocimiento adquirido era un ladrillo fundamental en la construcción de su camino. A medida que las semanas transcurrían, la acumulación de desafíos y oportunidades se convirtió en un ciclo que lo empujaba hacia adelante. Manuel enfrentaba un dilema, uno que podría definir su futuro. Mientras más iba creando y creciendo, más notaba que debía elegir sabiamente cómo administrar sus energías y recursos. Al final de cada jornada, su mente se encontraba en tensión, intentando predecir las fluctuaciones de su propio destino. Dudar era humano, pero seguir luchando y decidir avanzar eran sus únicas opciones. La pregunta que latía en su interior era cada vez más aguda. ¿Sería capaz de abrazar tanto el éxito como el fracaso en este camino hacia lo desconocido? Con el impulso de la posibilidad, se sintió obligado a dar el próximo paso. Una reunión de información para el club de lectura se asomaba en el horizonte, y el desenlace prometía ser tanto aterrador como inspirador. Sin embargo, en la bruma de su mente, una nueva inquietud se formó. Los demás estaban preparados para seguirlo. En esa danza de incertidumbres y oportunidades, sabía que cada decisión contaba, y cada palabra podría resonar en las vidas de aquellos a quienes intentaba llegar. Podría encontrar en este camino lo que realmente necesitaba para demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que su historia aún no había terminado. La semana previa a la reunión de información se deslizó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Con cada minutero que avanzaba, Manuel se esforzaba por pulir los detalles de su presentación. Su mente estaba saturada de datos, estrategias y breves vislumbres de lo que podría ser un futuro radiante. Sin embargo, detrás de esa ilusión, una sombra de inseguridad persistía. ¿Estaba preparado para enfrentar las preguntas difíciles? ¿Cómo sortearía las críticas de quienes, quizás, no compartieran su entusiasmo? Un día, mientras organizaba el aula, un compañero se acercó a él. Gonzalo, un colega de más experiencia, había notado su inquietud. «Veo que estás trabajando en algo grande», dijo mientras observaba un visual que Manuel había preparado. «Es un club de lectura», respondió Manuel sintiendo un popurrí de nervios y emoción. «Quiero involucrar a los padres y a los niños, pero me da miedo fracasar». Gonzalo asintió, como si pudiera leer su mente. «Escucha, cada vez que te desanimes, piensa en aquel estudiante que realmente necesita lo que estás ofreciendo. Si realmente crees en tu propósito, eso se reflejará en tu presentación. No solo importa lo bien que lo hagas, sino el corazón que pongas en ello». Esas palabras resonaron en su mente. Era cierto que su intención no era solo iniciar un proyecto, sino ir más allá de sí mismo. Se propuso recordar que, aunque temía el rechazo, también había un profundo deseo de impactar positivamente en la vida de los niños. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente. Se reuniría con los padres antes de la presentación formal. La idea de exponer su visión en un entorno menos estructurado lo calmaba y le permitía construir una conexión genuina. Ese mismo fin de semana, los convocó a un encuentro informal. A través de mensajes y correos, fue tejiendo la red de contactos que necesitaba. La noche llegó, y Manuel inhaló profundamente antes de abrir la puerta del aula. Los rostros familiares de algunos padres se combinaron con la incertidumbre que siempre acompañaba a estas situaciones. Al ver a un par de niños en las filas del aula, recordó su promesa de darles algo más que palabras. Quería ofrecerles experiencias. Al hablar, su voz fue clara y apasionada. Compartió historias de su infancia y cómo la lectura había moldeado su vida. A cada paso, observó las expresiones de los padres. Se dio cuenta de que muchos compartían su anhelo por brindar a sus hijos las oportunidades que él había tenido. Se encendió algo más en él. No estaban allí solo por obligación, sino porque ellos también buscaban respuestas. Al final de la noche, recibió su recompensa. Muchos padres expresaron su interés,
y ofrecieron colaborar con libros que tenían en casa. Otros compartieron la idea de participar en la lectura junto a sus hijos. Manuel sintió cómo su corazón se expandía, convirtiendo su nerviosismo en una confianza tangible. Esta vez, no solo había sembrado la semilla de un club, sino que había empezado a formar una comunidad. Al salir, la satisfacción era palpable, pero al mismo tiempo, otro desafío emergía en la penumbra de su mente. ¿Podría mantener el impulso? La reunión cautivó su pasión, pero la realidad económica seguía latente. ¿Qué pasaría cuando tuviera que enfrentar con los padres la dura verdad sobre los recursos limitados? Al día siguiente se sentó en su escritorio, sumido en pensamientos profundos. La pregunta cada vez resonaba con más fuerza. Estaba preparado para no solo afrontar el éxito, sino también el fracaso que podía venir si no lograba cumplir sus y los de los demás. Él no era solo un maestro, era un mensajero de esperanza. Con esa revelación en mente, decidió que la verdad debía ser compartida. Aquello sería un nuevo camino hacia la sinceridad. Así, mientras su mente daba vueltas, se dio cuenta de que, para crecer, a veces era necesario enfrentar lo incómodo. La próxima semana, la reunión formal prometía ser un calderón de emociones. ¿Sería capaz de dar el paso definitivo? ¿Podría unir su pasión a la compleja realidad del aula y la comunidad? La balanza de su destino se inclinaba, y él estaba decidido a empujarla hacia el lado de la esperanza. La noche de la reunión formal llegó con una mezcla de tensión y deseo de trascender. Manuel se encontró frente a un espejo, ajustando su corbata mientras cada reflexión le planteaba un desafío interno. Era su oportunidad de demostrar que más allá de los números y las limitaciones, había un ideal por el que valía la pena luchar. La imagen de los padres expectantes se proyectaba en su mente. Sus rostros no solo eran miradas curiosas, sino la representación de una esperanza compartida. En el aula, los bancos estaban ocupados por padres, algunos con la misma ansiedad que sentía él. Sentía la presión del silencio, ese momento previo necesario antes de que las palabras comenzaron a fluir. Con el corazón acelerado, percibió la fragorosa incertidumbre que emanaba de ellos. ¿Comprendían sus intenciones? ¿Verían la imagen más amplia que él podía vislumbrar? Las primeras palabras costaron salir, como si cada sílaba se resistiera a romper el velo de expectativa. Finalmente, las palabras quebraron el silencio. Comenzó a pintar su visión de un club de lectura como un refugio de conocimiento y creatividad, no solo para los niños, sino para sus familias. Relató el poder de la lectura en su propia vida, cómo había moldeado su identidad y abierto puertas que antes creía cerradas. Conforme hablaba, se dio cuenta de que su honestidad filtra la cámara del miedo, transformando la incertidumbre en una atmósfera de conexión genuina. Pero, a medida que avanzaba, su mente comenzó a divagar hacia el punto crítico: la falta de recursos. La realidad económica que había atajado su entusiasmo había sido un constante recordatorio de que todo adquiriría una dimensión práctica. Era el momento de abordar ese monstruo directo, sin titubeos. Aun sabiendo que no todos entenderían su impulso, se sintió impulsado a presentar la verdad sobre las limitaciones. Las palabras salieron como un torrente. Sí, hay debilidades y escasez, pero eso no significa que no podamos construir juntos algo valioso. Cada libro, cada idea que compartamos, será una piedra más en el camino hacia las oportunidades. Miradas inquietas comenzaron a cruzarse entre los asistentes. Algunas estaban llenas de desconfianza, mientras que otras destilaban curiosidad. Sin embargo, había algo en su postura, un desafío interno que resonaba. Podía sentir que muchos anhelaban ese cambio, incluso si se resistían a aceptarlo. Consciente del delicado equilibrio que se jugaba, decidió convocar un viraje emocional, llevando sus palabras hacia el potencial transformador que todos podían tener al involucrarse. Para su sorpresa, algunos padres comenzaron a alzar la mano, planteando preguntas cargadas de realismo, pero también de esperanza. Cada interacción extendía su seguridad y le impartía la energía que necesitaba para este matrimonio entre su pasión y la realidad. Fue entonces cuando notó que, aunque le aguardaban obstáculos, había abierto una puerta a un diálogo sincero. Con el pulso acelerado y su voz firme,
Desafió a todos a pensar en una comunidad construida desde el conocimiento compartido, un refugio donde las carencias no fueran un dique, sino un trampolín hacia la creatividad. La conexión que había forjado en esas palabras trasciende el aula. Ya no solo era un maestro, sino un catalizador de cambio, exudando una fuerza inesperada. Al final de la reunión, los padres comenzaron a conversar sobre cómo podrían colaborar, cada uno aportando ideas y recursos. La conversación tomaba su propia vida, pero el camino aún parecía empedrado de incertidumbres. Mientras veía a algunos de ellos discutir entre sí, el corazón de Manuel latía con fuerza. Una chispa de unidad empezaba a encenderse, pero un pensamiento inquietante siguió arrastrándose tras su certeza recién ganada. ¿Podrían realmente mantenerse motivados cuando las dificultades de la vida diaria comenzaran a interponerse? La sensación de avance personal se tornó en un nuevo dilema. Si bien estaba envuelto en la esperanza, la posibilidad de que todo se desmoronara lo mantenía alerta. En un rincón oscuro de su mente, el eco de su inseguridad resonaba nuevamente. ¿Realmente había aprendido lo suficiente para dirigir a esos padres? La realidad de que el éxito de su misión dependía también de cada uno de ellos lo mantenía en vilo. Con esa monserga de emociones mugiendo en su pecho, decidió que la próxima reunión sería crucial. Había prometido a sí mismo no rendirse, pero también sabía que el desafío de medir la energía colectiva sería su verdadero reto. Nadie había dicho que la esperanza era sencilla, y sufriendo por esa ambigüedad, se enfrentaría a un nuevo nivel de compromiso. La balanza de su destino se equilibraba con el peso de su vulnerabilidad. El esfuerzo de todos determinará el rumbo que tomemos, pensó, mientras se preguntaba si sería capaz de transformar esa lucha compartida en una causa perdurable, más allá de sus propios miedos. ¿Podría Manuel influir en sus corazones y no solo en sus mentes? Con una mezcla de determinación y ansias por descubrir la dinámica de sus próximos pasos, los pensamientos se agolpaban, marcando el camino hacia su siguiente reto. Manuel despertó esa mañana con el eco de la reunión todavía resonando en su mente. La noche anterior había sido un triunfo, sí, pero también un recordatorio de los numerosos matices que lo acechaban. A medida que se preparaba para el nuevo día, se sintió más consciente que nunca de que su viaje apenas comenzaba. Los rostros de los padres, algunos repletos de dudas y otros iluminados por la posibilidad, continuaban atravesando sus pensamientos. La dinámica del grupo lo inquietaba, como si la energía que había logrado encender existiera en un delicado equilibrio, lista para apagarse ante el primer obstáculo. Decidió comenzar ese día con una reflexión. Se sentó en la cocina, taza de café en mano, y escribió en su cuaderno una serie de compromisos que se impuso a sí mismo. Debo fortalecer mi liderazgo, reconocer mis limitaciones y, sobre todo, desconstruir mis miedos. Esas palabras parecían simples, pero el peso de la autocrítica lo intimidaba. A través de la escritura, Manuel buscaba vislumbrar un mapa que lo guiara a través de su nuevo rol. Los días pasaron y los preparativos para la segunda reunión comenzaron a tomar forma. Sin embargo, mientras revisaba la lista de temas, una sombra de incertidumbre lo envolvía. La carga que asumía no solo representaba su crecimiento personal, sino la posibilidad de que su visión se convirtiera en un punto de quiebre real para aquellos padres. ¿Estoy realmente preparado para ser el líder que ellos necesitan?, se preguntaba a menudo, desbordado por la responsabilidad que sentía. Su búsqueda de respuestas lo llevó a investigar más sobre dinámicas de grupo y liderazgo. Exploró libros sobre motivación y trabajo en equipo, devorando cada página con una mezcla de anhelo y ansiedad. A cada paso, se enfrentaba no solo a los conceptos teóricos, sino también a sus fallos anteriores en la comunicación. Comprender esas teorías no significaba que pudiese liderar a su grupo usándolas de manera efectiva. Un vacío inquietante se instalaba en su mente. ¿Sabría realmente conectar de forma significativa con los padres? El día de la segunda reunión llegaría pronto, y Manuel deseaba afrontar todos sus miedos. Se enfrentaba a su nuevo yo. El antiguo Manuel, lleno de timidez, chocaba con su ideal de líder en el que deseaba convertirse. La tensión acumulada en su pecho se transformó en un impulso que, si lo usaba correctamente,
podría alentar a los demás a traspasar sus propias barreras. Enfrentar ese punto sería crucial, pero la perspectiva de la acción transformadora lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, se sentó nuevamente frente al espejo. En su mirada, vio algo que no había notado antes. Un destello de determinación que comenzaba a florecer. La reflexión no se limitaba solo a su imagen, sino que ahora era un símbolo de su compromiso. Se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propio destino, en pleno proceso de moldear su esencia profesional. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando, una neblina que se resistía a despejarse. Al llegar a la reunión, sintió el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Al ingresar al aula, los rostros que antes lo habían escaneado, habían comenzado a adoptar expresiones más familiarizadas. Manuel se dio cuenta de que no solo iba a liderar un grupo, sino que necesitaba representarlos. Con cada paso que daba, sentía que la energía en la habitación cambiaba, como un hilo eléctrico cargado de potencial. Se levantó al frente, tragando la mezcla refrescante de nervios y emoción. Su voz, al comenzar, se sentía más segura. Hoy no estamos aquí solo para hablar sobre libros. Estamos aquí para construir un archivo de sueños compartidos, para unir nuestras historias y forjar un camino. Las palabras fluyeron con más fluidez que nunca, impregnadas de la autenticidad que tanto había trabajado para encontrar. El compromiso de Manuel estaba claro, pero existían obstáculos que no podía eludir, tensiones que debían ser abordadas. Había padres en la sala que aún mantenían sus reservas, y otros que directamente cuestionarían su iniciativa. Esa posibilidad se cernía en el aire como un reto abierto, una invitación a confrontar el futuro. Al cerrar su intervención, se sintió más empoderado que nunca, pero las primeras preguntas lanzadas al aire revelaron la cruda realidad. ¿Y si no hay libros suficientes? ¿Y si las carencias no se superan? Una voz resonó entre el público, cortando la tensión con la precisión de una hoja afilada. La mirada de Manuel se endureció ante el desafío, y por primera vez se sintió listo no solo para hablar, sino para escuchar y responder con autenticidad. El camino estaba apenas comenzando, pero su propia transformación estaba en juego. Mientras la sala se llenaba de un murmullo ansioso, Manuel se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar atrás a su viejo yo, confrontar sus miedos y encontrar la forma de construir un diálogo consistente. La verdad exigía más que respuestas. Requería vulnerabilidad y conexiones auténticas. No solo lucharé por esta causa, sino que buscaré poder contagiar esa lucha a cada corazón presente, se prometió. El desafío ahora era claro. ¿Podría realmente inspirarlos a todos y unir su fuerza para transitar este camino juntos? Las voces de los asistentes se entrelazaban como ecos frenéticos, reflejando un nuevo vacío que exigía ser llenado. En su interior, Manuel sabía que la batalla por transformar sus propios miedos apenas había comenzado. Manuel no podía dejar de pensar en las preguntas que resonaban en la sala después de su intervención. Las inquietudes de los padres eran más que simples palabras. Eran un espejo de sus propios temores. Nunca había estado expuesto de esa manera, y cada interrogante le hacía notar sus inseguridades. Sentado en un rincón solitario del aula tras la reunión, sintió el peso de la responsabilidad abalanzándose sobre sus hombros, presionando su pecho. ¿Realmente tengo lo que se necesita para guiarlos? La incertidumbre lo devoraba. Esa noche, después de que todos se marcharan, regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Se sentó en su sala, rodeado de libros y papeles, buscando inspiración en sus lecturas de liderazgo y comunicación. Pasó horas subrayando pasajes importantes, pero en cada concepto teórico sentía que la realidad se interponía. Las estrategias que había aprendido parecían insuficientes ante la crudeza de la situación. Su mente viajaba entre el deseo de ser un líder efectivo y la sensación de ser un impostor. Al amanecer, decidió que la única forma de avanzar era confrontar sus miedos directamente. La autocrítica podía ser una aliada o una enemiga, y Manuel optó por usarla como una palanca para su desarrollo. Se sentó frente a su espejo una vez más,
esta vez con un enfoque renovado. Hoy no solo voy a observar quién soy, voy a transformar lo que veo. ¿Qué necesita cambiar en mí para que los demás sientan mi convicción? Esa pregunta resonó en su interior. Una chispa que encendería su día. Con esa reflexión como compañía, decidió implementar lo que había aprendido a través de su investigación. Escribió un pequeño discurso para abordar las inquietudes que había oído. Además de buscar soluciones, quería reconocer sus limitaciones. No puedo solucionar todo, pero puedo ofrecer un espacio seguro para que juntos busquemos las respuestas. Esta vez, el enfoque era menos sobre la teoría y más sobre la vulnerabilidad. Se sentía preparado para transformar su miedo en empatía. En la siguiente reunión, Manuel se enfrentó a la sala con un nuevo propósito. Como un gladiador ante un público expectante, comenzó a hablar sobre los obstáculos. Reconoció su propia fragilidad. Sé que hay carencias y dudas, y estoy aquí para escucharlas. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar las que nos empujen hacia adelante. La sala quedó en silencio, pero esta vez el silencio no era de desconfianza, sino de consideración. El primer grupo de preguntas que surgieron fue de aceptación. Mientras respondía, vertió su experiencia personal, sin adornos. Habló de sus propios fracasos al intentar liderar, de las veces que se había sentido perdido mientras buscaba su camino, y de cómo esos momentos lo habían moldeado. Era un complejo ejercicio de sinceridad que iba más allá de lo académico. Era una conexión emotiva. Algo en la sala comenzó a cambiar. Notó que algunos padres asentían, conectando con su vulnerabilidad. Y así, el diálogo se expandió. Manuel escuchó más preguntas, y cada respuesta era una transformación de la cual no solo él era parte. Todos estaban en una evolución continua. Los rostros que antes mostraban dudas, ahora eran espacios de curiosidad. En medio de esa atmósfera, se dio cuenta de que había algo profundo en juego. El poder de la autenticidad y la conexión genuina. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que a pesar de las incertidumbres, las relaciones que estaba tejiendo estaban enraizadas en la humanidad compartida. Sin embargo, el camino no estaba exento de retos, y la intervención de un padre en particular que continuaba cuestionando su idoneidad, lo llevó a reflexionar sobre sus propias convicciones. Quizás no fui suficiente, resonaba en su mente como un eco insistente. Ya al final de la reunión, mientras se despedía, una sensación de incertidumbre comenzaba a enredarse entre sus esperanzas. Mientras se marchaba, se preguntó si había logrado realmente conectar su visión con la necesidad del grupo. Esa duda lo acompañaría en sus pensamientos nocturnos, una llamada que lo empujaría a profundizar más en su autoexploración. La próxima reunión se acercaba rápidamente y en su interior comenzaba a palparse una pregunta inquietante. ¿Realmente estoy listo para enfrentar a quienes cuestionan mis capacidades? Esa confrontación, entre su deseo de ser el líder que anhelaba ser y los miedos que aún lo frenaban, prometía ser su mayor desafío. La tensión estaba en el aire, y Manuel se percató de que su viaje apenas comenzaba de verdad. Manuel despertó aquella mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación en su pecho. La semana previa había sido intensa, llena de reflexiones sobre su curso y el desafío que significaba enfrentar a aquellos que aún dudaban de su capacidad. Sin embargo, la certeza de que estaba en el camino correcto lo mantenía firme. Al levantarse, una visión clara se proyectó en su mente. No solo debía ser un mejor líder, sino también un mejor hombre para su familia y su comunidad. El aire fresco de la mañana le dio un nuevo impulso. En lugar de sus habituales pensamientos negativos, se centró en la posibilidad de crecimiento y en cómo sus habilidades como educador podían beneficiar a otros, al mismo tiempo que él se transformaba. En su mesa de trabajo, rodeado por libros de pedagogía y notas tomadas con fervor, comenzó a esbozar ideas para la próxima reunión. Este sería el momento de consolidar el club de lectura, hacer de él un verdadero bastión de esperanza y enseñanza. Ese día, cuando llegó al aula, notó el ambiente pesado de expectativas. Los padres estaban allí, algunos con miradas de escepticismo, mientras otros mostraban signos de interés.
Habiendo aprendido de la experiencia, Manuel decidió comenzar la reunión de una manera diferente. Se presentó con una apertura sincera, reconociendo las preguntas y temores que aún pesaban en el aire. «Sé que hay dudas acerca de cómo podemos hacer que esto funcione», dijo. «Pero estoy aquí para crecer juntos. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos buscar las que necesitamos». Las palabras resonaron en los corazones de los presentes, creando un espacio de conexión genuina. Algunos padres comenzaron a compartir sus propias experiencias y desafíos en la lectura con sus hijos. Era como si la conversación hubiera sacado a la luz preocupaciones compartidas que hasta entonces habían permanecido silenciosas. Manuel escuchó atentamente, sintiendo que realmente estaban construyendo un puente entre sus inseguridades y sus deseos de cambio. El diálogo se transformó rápidamente en una lluvia de ideas. Ideas chisporroteantes sobre cómo podrían trabajar juntos para reunir libros, organizar sesiones de lectura y crear un ambiente familiar propicio para el aprendizaje. Manuel se vio acompañado de una comunidad entusiasta, ansiosa por involucrarse en el proceso de edificación de conocimiento. El peso de su ansiedad se evaporó como la bruma matutina. Había encendido una chispa de compromiso colectivo. Al final de la reunión, Manuel se sintió más fuerte que nunca. A pesar de las tensiones y obstáculos que quedaban por enfrentar, había establecido un camino claro hacia adelante. La construcción de ese club de lectura se había convertido en una misión compartida. Su visión no solo implicaba su crecimiento personal, sino también una oportunidad para que cada miembro del grupo ejercitara su voz, fortaleciendo el tejido de su comunidad. Y así, mientras los padres comenzaban a salir hacia la luz del día, Manuel sintió una sensación de logro que le llenó el alma. Había dado un paso decisivo para convertirse en el hombre que quería ser. Un educador que no solo enseñaba, sino que también inspiraba. Su familia, por fin, podría ver en él a un ejemplo de lucha y perseverancia. Días más tarde, en una reunión llena de entusiasmo y creatividad, se establecieron los primeros pasos para poner en marcha el club de lectura. Los padres acordaron colaborar, y una nueva ola de energía comenzó a fluir. Manuel no podía evitar sonreír al ver cómo cada interacción se transformaba en un escalón hacia el éxito. La promesa de un futuro basado en el aprendizaje compartido se materializaba ante sus ojos. Finalmente, al mirar hacia atrás, Manuel comprendió la magnitud de su transformación. No solo había vencido sus miedos, sino que había creado un legado a partir de su experiencia, desafiando la escasez con la fuerza de la comunidad. En su corazón, sentía un orgullo renovado, y su familia era testigo de cada pequeño pero significativo cambio. La decisión de abrirse al mundo, de compartir su pasión y su conocimiento, había sido crucial. Manuel entendió que, en la búsqueda del conocimiento y la enseñanza, había encontrado su rumbo. Había demostrado que la verdadera transformación radica en la conexión humana, en la disposición de ser vulnerable y, sobre todo, en la capacidad de actuar con propósito. Con la mirada fija en el horizonte, Manuel tomó una profunda respiración. Sabía que otros desafíos serían parte del camino, pero estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Había logrado encontrar su voz y su lugar en el mundo. Con confianza sólida y una mente abierta, Manuel había conquistado un nuevo nivel de satisfacción personal y profesional. Ahora, tú que eres parte de esta historia, ¿estás listo para iniciar tu propia transformación y hacer de tus sueños una realidad tangible? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar la difusión de estas historias que inspiran. Comenta tus sentimientos y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de impulsar este canal.